Bueno, vamos directo al grano. Hoy tenemos entre manos algo enorme. Vamos a desglosar una de las secuencias más intensas, brutales y, sinceramente, más emocionantes de toda la historia de Liones. Sí, me refiero a ese resumen completo y sin dejarnos absolutamente nada en el tintero de los capítulos 226, 227 y 228 de Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis. Esta es la batalla definitiva contra el caos. Hablamos de un punto donde la supervivencia de Britania pende literalmente de un hilo. Y vamos a ver cómo la desesperación más absoluta choca de frente con unos sacrificios que rompen el corazón. Se palpa la tensión, de verdad. Lo que ocurre en estos capítulos cambia por completo las reglas del juego. Para arrancar, tenemos que plantearnos una gran incógnita. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo frenamos a un monstruo que puede alterar el mismísimo tejido del tiempo? Es una locura, pero esta es la aterradora realidad a la que se enfrentan los 7 pecados capitales. No estamos hablando del típico villano que lanza ataques físicos o magia destructiva normalita. ¿Qué va? Kaz es otro nivel. Es la imprevisibilidad encarnada. Alguien capaz de reescribir las reglas de la realidad cuando le da la gana. Y a lo largo de este análisis vamos a ver cómo esto lleva la batalla a una escala apocalíptica, empujando a nuestros héroes muchísimo más allá de cualquier límite conocido. Entramos de lleno en el acto 1, la escalada, que nos mete de cabeza en el capítulo 226. Y la cosa empieza fuerte, con un giro espectacular. Fijémonos en esto. Kaz tiene enfrente a la fuerza combinada de los pecados capitales, así que no le queda otra que absorber de golpe todo el poder del caos que andaba disperso. ¿El efecto secundario de esto? Pues que de repente personajes como Pelegarde e Ironside despiertan, libres del control mental. Kaz necesitaba ese poder para sobrevivir, y vaya si lo usó. En ese primer choque agarra a Meliodas y lo inmoviliza para anularle el famoso contraataque completo. Y ahí le lanza magia de luz pura. Como el caos es el origen de todo, también controla la luz, que es veneno puro y letal para los demonios. Vemos a Meliodas quemándose bajo esta luz divina, pero el rey demonio no se rinde y le exige saber dónde está el verdadero Arturo. Kaz, bastante frustrado, suelta que esa hechicera, Merlín, lo ha escondido en una dimensión tan profunda que ni sus propios sentidos absolutos pueden detectarlo. Tela marinera. Toda esta brutalidad nos regala un momento de esos que nos encantan en la serie. Meliodas está que no puede más, aguantando ráfagas que desintegrarían a dioses menores. Pero justo cuando la presión es insoportable, aparece Van, con esa arrogancia tan suya, tan inquebrantable. Le dice al capitán que cambien las tornas, que se tome 5 minutitos de descanso. Y madre mía, el despliegue de fuerza que viene después es una salvajada. Van camina como si nada a través de los ataques catastróficos de Kaz, arrancándole esos tentáculos monstruosos con las manos desnudas como si estuviera quitando malas hierbas. Todo acaba con una patada voladora increíble que atraviesa a Kaz de lado a lado, dejándole un boquete enorme y humeante en todo el pecho. Una pasada. Esta entrada estelar de Van provoca una reflexión brutal por parte de King. Él está ahí mirando completamente alucinado y suelta un monólogo que es pura filosofía. Básicamente, reconoce que Van es probablemente el ser más fuerte de toda la Tierra en este momento, superando incluso al mismísimo capitán. Pero lo realmente profundo es el porqué. King argumenta que es precisamente su humanidad, esa vida finita y mortal, lo que le dio el empuje para entrenar y llegar a un nivel inalcanzable para las razas inmortales. Su fragilidad lo hizo grande. Es precioso, la verdad. Pero claro, Keth escucha este pequeño desliz sobre que Van es solo un humano y se le enciende la bombilla con una idea muy maquiavélica. Y aquí viene el terrible contraataque de la bestia. Kaz se ríe porque, claro, daba por hecho que Van era un monstruo de otra dimensión por su tremenda resistencia tras salir del purgatorio. Al enterarse de que es un simple mortal, activa una pesadilla llamada años transitorios. Literalmente deforma el espacio-tiempo alrededor de Van. Visualmente es perturbador a más no poder. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro invencible Van pasa de estar en su mejor momento a convertirse en un anciano marchito. Pelo blanco, sin un gramo de músculo, toda esa inmensa vitalidad desaparece de golpe. Es durísimo ver al pecado más resistente caer de rodillas, tosiendo sangre a chorros, con sus órganos fallando repentinamente por el peso aplastante de décadas cayéndole encima. Y así, de golpe y porrazo, nos estrellamos contra el acto 2, desesperación absoluta. Entramos al capítulo 227 y el impulso cambia radicalmente, sumiéndonos en la más pura oscuridad. Resulta que el hechizo de envejecimiento de Kaz no mató a Van al instante porque alguien estaba bloqueando parte de la magia. Kaz usa sus sentidos y encuentra a la culpable escondida entre las ruinas de Liones, la marioneta de Merlín. Y qué ironía más triste, Merlín estaba usando el antiguo muñeco de dinosaurio de Scanor como avatar para protegerlos. Sin cortarse un pelo ni mostrar piedad, Kaz agarra el muñeco y lo mastica de forma grotesca. Adiós a la única línea de defensa de Merlín, dejándola expuesta para que Kaz saboree su magia y la cace luego. Con este escudo roto, el reino entero cae en una espiral de pánico absoluto. A partir de aquí, la situación pierde el control por completo.
Kaz demuestra que puede rebobinar el tiempo en sus propias creaciones y resucita de entre los muertos a las 4 calamidades y a los monstruos del caos que Van acababa de masacrar. Estas bestias se abalanzan sobre los civiles que estaban siendo evacuados y los toman como rehenes. Y para colmo, Nasiens, el valiente sucesor, se lleva un corte brutal en el pecho y cae herido de muerte. Imaginemos la escena. Nuestros héroes, viendo a sus hijos y a su gente a punto de ser masacrados, quiebra la moral de cualquiera. King, Diane y finalmente Meliodas, que apaga su marca demoníaca con un dolor tremendo en el alma, no tienen otra opción que tragar su orgullo, soltar las armas y rendirse incondicionalmente. Y es justo en este momento de máxima vulnerabilidad donde vemos la crueldad más pura de la entidad del caos. Meliodas suplica, exige que dejen ir a los civiles heridos y a los rehenes ya que ellos se han rendido, tal como habían acordado. ¿Y Kaz mantiene su palabra? En absoluto. Con una brutalidad que hiela la sangre, traiciona el acuerdo en el acto. En una fracción de segundo le corta las majestuosas alas a King como si fueran papel mojado, atraviesa a Diane convirtiéndola en un alfiletero gigante de estacas mágicas y a Meliodas le mete un tajo que casi lo parte por la mitad. Es una carnicería desgarradora. Los héroes más grandes de Britania tosiendo sangre en el suelo mientras los ciudadanos, aterrorizados, ven cómo masacran a sus salvadores sin piedad alguna. En medio de este infierno absoluto y los llantos de la población, nos trasladamos a los balcones del castillo. Con la ciudad ardiendo de fondo, una aterrorizada Isolde advierte a la reina Elizabeth que las defensas han caído, rogándole entre lágrimas que huya inmediatamente. Pero el contraste aquí es de poner los pelos de punta. Elizabeth mantiene una calma espectacular, una serenidad tremenda frente al apocalipsis. Rechaza de plano la idea de huir y suelta una promesa inquebrantable. Los protegeré a todos, incluso a costa de mi propia vida. Esa determinación de darlo todo por su pueblo y por los pecados capitales, sin importar el precio, es el asombroso clímax emocional con el que cerramos este devastador capítulo 227. Lo que nos prepara el terreno para el glorioso y sobrecogedor Acto 3, el milagro. Bienvenidos al capítulo 228. Kaz está en su salsa, riéndose maniáticamente en el campo de batalla, creyéndose el único dios de este nuevo mundo. Y entonces pasa lo verdaderamente impensable. De la nada, una magia inmensamente pura y cálida inunda todo el entorno, como un abrazo enorme en medio del desastre. Personajes que estaban literalmente a segundos de morir, como Nasiens, el envejecido Van, King, Diane y el propio Meliodas, abren los ojos completamente perplejos. El dolor agonizante simplemente ha desaparecido. Y cuando se miran el cuerpo, descubren que sus horribles y letales heridas se han evaporado en el aire, sin dejar ni una mísera cicatriz. La sorpresa en sus caras es total mientras intentan procesar de dónde sale esta magia tan abrumadora. La secuencia que sigue es una maravilla absoluta. Kaz, que no entiende nada y está enfurecidísimo al ver que se levantan, intenta masacrarlos a todos por segunda vez. Lanza golpes devastadores, mutilando a King y a Diane de nuevo. Pero es inútil. La física del daño parece haber desaparecido del mapa. Las extremidades cercenadas se frenan en el aire y vuelven a sus dueños instantáneamente, antes incluso de que puedan sentir dolor. Los golpes fatales a los civiles simplemente rebotan. Es entonces cuando todos miran hacia arriba y lo entienden. Todo el reino de Liones está siendo envuelto por un aura gigante de incontables alas puras, llenas de amor incondicional. Es el sabio Gowther quien nos da el contexto perfecto saliendo de entre los escombros. Nos recuerda un evento calcado que pasó hace 3000 años, en la antigua Guerra Santa. En aquel entonces, gracias a la deidad suprema, una sola diosa logró humillar por completo a la élite del rey demonio, los temidos 10 mandamientos. Y lo hizo con una magia idéntica. Curaba las heridas en el mismo instante en que se hacían, anulando el dolor antes de sentirlo y asegurando que no cayera ni una gota de sangre. Esa impotencia total que sintieron los demonios en el pasado es exactamente el mismo berrinche y la frustración histérica que está sufriendo Kaz ahora mismo al ver que no puede hacer nada. Y ahí la vemos, sobre el castillo. La reina Elizabeth se ha transformado majestuosamente en su forma divina definitiva, proyectando unas alas de luz gigantescas que logran cubrir toda la vasta ciudad de Liones. Ha desbloqueado el límite máximo de sus poderes, activando el famoso estado de gracia, el momento perfecto. Ahora mismo es a todos los efectos la nueva deidad suprema, canalizando la creación misma para otorgar una barrera de vida inquebrantable a sus aliados, restaurándolo absolutamente todo sin límite alguno. Pero, y aquí es donde se nos rompe el corazón, esta magia milagrosa tiene un precio altísimo. Meliodas sabe exactamente lo que esto significa, y desesperado le grita hacia el cielo que pare. Con lágrimas en los ojos, le advierte que consumir todo su poder para un milagro tan masivo va a agotar su fuerza vital, perderá su existencia terrenal para siempre y nunca más podrá regresar. Pero Elizabeth le mira desde las alturas con una sonrisa llena de infinita paz y compasión. Le pide que no llore. Acepta plenamente el sacrificio.
Su único deseo es proteger este mundo hermoso y asegurar que su amado hijo Tristán y toda la próxima generación tengan un mañana en el que puedan sobrevivir. Con el peso aplastante de esas palabras grabado a fuego, Meliodas se limpia las lágrimas. Su cara cambia radicalmente de un dolor inmenso a una furia fría y absoluta. En un estallido de oscuridad, activa su imponente modo asalto. Visualmente es una poesía tremenda, la oscuridad densa de Meliodas operando en perfecta sincronía con la cegadora luz sagrada de Elizabeth brillando en el cielo. Y detrás de él, los 7 pecados capitales se levantan al unísono. King con su lanza verdadera y Van recuperado de su envejecimiento. Sabiendo que son invulnerables mientras la luz brille, cargan como un frente imparable contra K-Theon, en un choque final espectacular que nos deja agarrados al asiento. Y así llegamos al cierre de este tremendo análisis, con una pregunta que se queda haciendo eco en la cabeza. ¿Será suficiente este desgarrador sacrificio de Elizabeth para erradicar por fin al caos? Hemos visto una barbaridad de poder, una desesperación capaz de quebrar a las mayores leyendas, y el milagro definitivo en la historia de Lyones. El costo tanto físico como emocional ha sido inimaginable, y lo que salga de aquí marcará a fuego el futuro de los 4 caballeros. La guerra por el futuro de Britania ha cruzado el punto de no retorno. Ha sido un placer repasar esta locura de historia. Nos vemos en la próxima.